Usted en octubre de 2016, así lo identifico, publicó un libro llamado La nueva mayoría, la era de la desilusión, y habla de algo que es lo que usted llama los llamados problemas de la gente. Y ahí está la situación económica, la violencia en la sociedad y el descontento de la gente con la democracia tal como está. Es así. Así es. Hablo en Chile, pero también en otras partes, hay mucha discusión sobre cuáles son los niveles de malestar que cada sociedad tiene. Y se mide el malestar por distintos tipos de indicadores, algunos entre comillas más objetivos, otros digamos muy a través de encuestas o de grupos focus, grupos, cosas por el estilo que usamos los sociólogos. Y a mí me parece que siempre hay una gran confusión entre este tipo de malestares. Hay unos malestares que son los problemas cotidianos de seguridad ciudadana, del nivel de remuneraciones, etc. Otros son efectivamente malestares muy específicos con la democracia. Tienen que ver con la falta de representatividad de los partidos, con los problemas de corrupción, con la ineficiencia que muchas veces muestran la burocracia. Y luego hay otros que son todavía más complejos porque son culturales, que tienen que ver con la modernidad capitalista como tal, que lleva a las sociedades en una cierta dirección que efectivamente están causando cada día más problemas y más malestares, qué sé yo, riesgos que los sociólogos llaman riesgo manufacturado. O sea, la propia civilización capitalista hoy día a escala global produce cierto tipo de riesgos como el calentamiento global, como las epidemias que se pueden contagiar de un laboratorio en China y en 2 meses recorrer el mundo entero. Ese tipo de riesgo hay que distinguirlo porque son otro tipo de malestares, ¿no? Entonces tenemos que distinguir qué malestares existen y cómo queremos enfrentarlos a estos distintos malestares. Esos problemas también llevan a que, usted recién hablaba de la burocracia, de que los partidos políticos prometan mucho. Está muy fragmentada la política, hay mucha competencia. Sí. Entonces, cada campaña electoral, cada elección es una apuesta a elevar mucho las expectativas de la gente. Poco menos, por decirle algo como exagerado, no te voy a cobrar ningún impuesto, no vas a pagar absolutamente nada. Va a ser la isla de la maravilla y de la fantasía. Por poner un ejemplo un poco exagerado, pero como que se suben mucho las expectativas. Sí. Claro, y después la cotidianidad es compleja. Es así, el ciclo electoral casi por necesidad, digamos, sobre todo en países con institucionalidad a veces todavía débil y con ciudadanía no seriamente comprometidas con el proceso político, tienden a generar una inflación de expectativas. Y entonces uno ve, digamos, las expectativas elevándose cada vez más, vamos a hacer grandes cambios radicales, vamos a cambiar las bases de la sociedad. Y efectivamente la sociedad misma son hoy día, las sociedades capitalistas democráticas son tan complejas en sus estructuras, en su entramado de relaciones, son además productos históricos de muchas décadas. Entonces a veces uno se sorprende, digamos, de la liviandad del discurso político que ofrece unos cambios estructurales o la refundación del orden económico-social, que son cosas que no van a poder ocurrir y que todo el mundo sabe, mire, esto así no se va a poder hacer. Bueno, yo veo en cambio que hay otros países donde la democracia está llegando a una mayor madurez en algunas partes de Europa, etcétera, y los problemas entonces se discuten más en serio y se muestran, digamos, las expectativas, pero también las dificultades, y se llama al país más bien a unirse detrás de un esfuerzo colectivo para poder hacer ciertos cambios, ¿no? Por ejemplo, con usted. Bueno, pienso en los países nórdicos, por ejemplo, que tanto admiramos en otros planos, con su enorme estado de bienestar, pero la verdad es que no están cada año ofreciendo más y más bienestar, están diciendo cuáles son los problemas que enfrenta el manejo de una política de bienestar en salud, en educación o en lo que sea, dado que hoy día se dan cuenta ya no pueden, por ejemplo, recurrir a mayores aumentos tributarios, simplemente porque se saturó y estos países no están dispuestos a seguir entregando más recursos. Entonces los gobiernos dicen vamos a usar más eficientemente los recursos que tenemos, pero eso tiene costos.
vamos a tener que competir más, vamos a tener que manejar más eficientemente, vamos a tener que evaluar más los servicios del Estado. Los funcionarios del Estado van a estar sujetos a muchos mayores evaluaciones y controles. Esa parte en América Latina la gente tiene temor a decir, mire, en realidad no vamos a lograr nada si no modernizamos nuestros aparatos de Estado. Y para hacerlo más moderno, bueno, vamos a ser más exigentes y vamos a preocuparnos de la productividad de nuestros servicios públicos. Y eso al Estado y a los gobiernos no les gusta decirlo, ¿no? Porque entonces vamos a perder el favor de los sindicatos. Hoy día los sindicatos de empleados públicos son en todos nuestros países muy fuertes, pero la verdad es que no vamos a poder ni crecer económicamente, ni distribuir mejor recursos, ni tener más bienestar si es que no modernizamos el aparato que se supone tiene que conducir y coordinar todas estas actividades que es el Estado. Creo que además esto que usted dice, este malestar de la gente, ¿no? Malestar con estas democracias, también tiene el condimento del conjunto de irregularidades, Sí, corrupción, sí, que ha aparecido en nuestro continente, que apareció en Chile, que aparece en Uruguay, que aparece en Brasil y que se repite en distintos países, toda la situación de enfrentamiento, confrontación que hay en Venezuela. Así es. Eso también profundiza este malestar. Por cierto, porque ya la democracia en sociedades tan masivas y complejas es difícil, la representación es complicada, entender bien lo que hacen los partidos como mediadores entre la sociedad civil y el Estado y lo que hace el Parlamento, todo eso resulta hoy día muy difícil, pero si eso además ahora se cruza con los problemas de la corrupción y de los escándalos y la explotación del escándalo como instrumento de poder en la sociedad, porque tampoco el escándalo ocurre, digamos, inocentemente. El escándalo ocurre porque hay razones objetivas escandalosas y luego hay manipulación político-mediática de los escándalos, porque claro, eso paga, ¿no? Hoy día paga, y hoy día uno puede poner de rodillas, por decirlo así, desde un presidente de la República a todos sus ministros, a los principales dirigentes parlamentarios, etcétera, a través del escándalo del dinero, del escándalo político, del escándalo sexual, en fin. Todo eso está bien estudiado y si no reaccionamos a tiempo, efectivamente arriesgamos mucho esta pendiente hacia los populismos autoritarios que ya vemos, está latente aún en sociedades, digamos, de tradiciones democráticas tan fuertes como la norteamericana. Sí, ¿no? le iba a mencionar a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Claro, y el tema es por qué gana. Es porque son respuestas a falencias en la democracia, ya esta idea, él siempre ofreció esto, voy a ir a limpiar el pantano, y Washington era el pantano, era como lo más... Bueno, todo ese discurso que además en muchos de nuestros países ya no están solamente en la derecha más burguesa, sino que están muy distribuidos de desprecio de la política y de los políticos, yo creo que es lo más riesgoso. O sea, si no reivindicamos la política como algo central en una sociedad democrática, bueno, no queda otra alternativa entonces que tener unas pseudodemocracias que son formas autoritarias, populistas, donde un líder carismático en el fondo somete a una especie de plebiscito permanente todas las medidas importantes. Y eso lo estamos viendo, por ejemplo, en Venezuela, ya en una etapa bastante final, seguramente, de descomposición de su régimen político, pero lo vemos como tentación en muchas de nuestras otras sociedades en América Latina. Que además, como en el caso de Estados Unidos, tampoco es que cumplan con lo que señalaron en campaña electoral, ¿verdad? Claro. Es decir, no es que tengan otra agenda y esa agenda la llevan adelante, sino que la vida después demuestra que esas transformaciones tampoco vienen. Y eso de vamos a instalar todas las fábricas que están en China, las vamos a traer para Estados Unidos, no es verdad. Y vamos a limpiar la política, porque en el fondo son problemas institucionales, o sea, lo que hay que crear es una institucionalidad que en el fondo cree separaciones lo más nítidas posible entre política y negocio. Lo que ocurre es que en sociedades capitalistas contemporáneas, con la fuerza y el dinamismo que tienen los mercados y su principal expresión, que es el dinero, como dice el maestro de nosotros los sociólogos, Max Weber, el dinero y el mercado es una tentación para todas las otras esferas de actividad. Él decía, mire, desde la religión, la política, la cultura, todo se ve puesto frente a la tentación del mercado.
porque el mercado es efectivamente un mecanismo de un poder extraordinariamente grande de transformación y de incorporación de gente al consumo, etcétera, etcétera. Entonces, la política efectivamente está hoy día en tensión con el mercado y con los negocios, y si no sabemos institucionalizar una cierta separación, lo que va a ocurrir al final es que el mercado, digamos así, le va a ganar a la política y va a capturar a la política y al Estado, y eso, claro, es la destrucción total de la democracia. Usted también ha señalado, y yo lo comparaba con lo que está pasando en Uruguay, y es que usted habla de las élites, es un término que no Sí. es muy acuñado en el Uruguay, pero bueno, los partidos gobernantes están en un recambio. Si uno piensa, la presidenta Bachelet, que ha coincidido con su colega uruguayo, con Tabaré Vázquez, Así en el es. primer periodo y en este segundo periodo, ambos terminan sus mandatos y ya no vuelven a la política, o todo indica, así lo ha dicho también Michelle Bachelet, que ella no va a volver a la política. Entonces hay como una cantidad de dirigentes que han sido los protagonistas, incluso de la popularidad. Así es. Desde los últimos 40, 50 años, que hoy están en una etapa de recambio, y hoy están llegando toda una nueva camada de políticos que todavía no se conoce mucho claro, qué sí. es lo que opinan o qué es lo que Sí. piensan. Y lo interesante, yo no sé tanto del detalle de la política y de la sociedad y la cultura en Uruguay, pero en un caso como Chile, el recambio que se está produciendo no es solamente de su dirigencia política, de su élite política, es de su élite cultural, intelectual, académica, científica, religiosa, militar. Está, digamos, hubo efectivamente una generación que uno puede llamar, en el caso de Chile la suelen llamar la generación de los años 60, que empezó a dirigir el país y distintas esferas y actividades de la sociedad chilena en los años 60, y que todavía hoy día está, claro, ya de salida, pero que todavía hoy día está con influencia. Ahora, es un largo periodo. Entre tanto tuvimos Revolución en Libertad con un presidente demócrata cristiano, don Eduardo Frei Montalva, tuvimos Revolución Socialista con Allende, tuvimos golpe militar y neoliberalismo desatado a través de una dictadura militar, tuvimos recuperación de la democracia, y si yo miro, hay gente, pues voy a nombrar a uno, don Andrés Saldívar, que fue joven ministro de Hacienda, es decir, muy importante a los 27 años del presidente Frei en el año 64, y que hoy día es presidente del Senado chileno a los 80 y tantos años. Y es una maravilla, pero efectivamente, así como él, es una generación completa que ha tenido una influencia muy grande en la historia de ese país, y que hoy día efectivamente está dando paso, no porque lo desee, porque ninguna élite desea entregar amigablemente el poder, sino que porque demográficamente está efectivamente al final de su vida, ¿no? Claro. Y están llegando nuevos autores en literatura y nuevos científicos en la academia y nuevos políticos al Parlamento. Y bueno, me parece muy bien. Sí. Lo que pasa es que estas nuevas fuerzas que llegan tendrán que demostrar cómo coherentemente generan una gobernabilidad del país para los próximos 40 o 50 años, ¿no? Los gobiernos como la característica del gobierno de Michelle Bachelet, que mejoró muchos de los indicadores de Chile. Es más, usted recién mencionaba la primera infancia. Uruguay tomó como el modelo chileno de Chile crece contigo y creó la institucionalidad de Uruguay crece contigo, y logró reducir la pobreza, reducir la indigencia, a universalizar aún más la educación, pero la gente hoy le pide más, pide menor desigualdad, menor cantidad de pobreza, es decir, profundizar esos cambios que fueron muy bien vistos, hoy son bien vistos, pero la gente quiere un paso más. Y es normal que así sea. El país, en la medida en que efectivamente se va modernizando y que incorpora e incluye más ampliamente a toda la gente de determinada edad en distintos tipos de servicios, etcétera, la gente, una vez que está ahí, no es que diga, qué bueno que ahora se ha reconocido mi derecho a la educación o mi derecho a la salud.
quiero mejor salud, quiero más educación y mejor educación, y que mis hijos tengan las mismas condiciones escolares que el hijo de una familia burguesa de la capital del país. Y eso efectivamente le pone unos desafíos a los gobiernos y al Estado como tal muy grande. Y por eso digo yo, la modernización del Estado para hacer un manejo mucho más racional y efectivo de los sistemas de salud, del sistema escolar, del sistema de seguridad social, del sistema de transporte. Bueno, son desafíos que uno se da cuenta a esta altura la complejidad que tienen y lo difícil que va a ser para estas nuevas generaciones, digamos así, que van a crear la gobernabilidad de nuestras sociedades para los primeros 50 años del siglo XXI. Están frente a unas tareas de una magnitud todavía mucho mayor que la que debió enfrentar esa generación de los 60, que ya hizo, digamos, su vida y entregó lo que podía entregar para bien y para mal. Ahora viene otro juego y no sabemos bien cuál es el nuevo juego que viene, porque es un juego, entre otras cosas, mucho más globalizado de lo que eran los juegos nacionales, por eso mismo más simples que estábamos jugando hasta fines del siglo XX.